Palabras de la espada. La espada dijo: Tengo el mayor celo contra el norte y contra todos sus habitantes. ¿Quién puede superarme y abatirme? Nadie, porque yo no estoy formada de materia. El hombre y la mujer no me han procurado la existencia, pero juzgo sobre todas las obras concebidas, porque Dios formó al hombre del barro de la tierra. En él completo todas las obras, y así miro en él, como quien mira en un espejo. Los infieles no son conocidos, y las obras de Dios permanecen vigentes. Entonces escuché una voz del cielo que decía: ¿Quién es capaz de enumerar las obras de Dios? ¿Y cuántos seres viven en el reino de Dios? ¿Quiénes son? ¿Y de qué clase son? ¿Cuántos hablan entre sí y extienden la obscuridad del cisma, de modo que buscan a su Dios en el norte y le veneran, de tal manera que, según sus propias y perversas voluntades, escudriñan y destrozan las cosas honestas creadas por Dios? Ellos reconocen lo que tienen en sus corazones diciendo: esta vida es buena, aquella vida es mala. Creen que saben más que Dios, pero no saben lo que hacen. Las obras que realiza Dios en el hombre permanecen durante la vida eterna, según muestran las palabras de Ezequiel cuando escribe sobre las 4 criaturas. Las palabras de Ezequiel. En cuanto a la forma de sus rostros, era una cara de hombre, y los 4 tenían cara de león a la derecha, y los 4 tenían cara de buey a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Ezequiel 1, versículo 10. Esto significa lo siguiente: el hombre es la obra de Dios y únicamente de Dios. La cara del hombre significa la piedad de Dios, que da sensibilidad al hombre. La cara del león es la virtud de Dios, que da la razón al hombre. Esta, a la derecha, se encuentra así porque la piedad y la virtud de Dios son en cierto modo las alas que anuncian la grandeza de las buenas obras que se hacen por la divina inspiración. La cara del buey indica la víctima sacrificial que es Dios, con lo cual muestra al hombre cómo debe ofrecerle sacrificios. Está a la izquierda, ya que ciertos sacrificios defectuosos se apartan, ya que unos sacrificios se aceptan y otros se rechazan. De manera similar, una persona que ofrece su voluntad a Dios medita sobre los asuntos celestiales, pero todavía atiende los terrenales. Sin embargo, Dios atrae al hombre hacia sí durante el sacrificio y luego le da dones para que pueda ofrecerse a Dios como una ofrenda. En cambio, la cara del águila prefigura la ciencia de Dios que da al hombre la capacidad de reconocerle y el conocimiento según la voluntad de Dios. Está por encima de las otras virtudes porque es terrible en el hombre, y para el hombre es la vida, y aquella vida no se debilita, sino que respira por todas partes, y por todas partes extiende su mirada, y aparece en el hombre como las estrellas en el firmamento. El hombre no puede calcular quiénes habitarán en las moradas celestiales y quiénes, seducidos, habitarán con el diablo. Aunque el hombre tenga mucho conocimiento, ninguna persona puede enumerar las obras de Dios ni saber el número de los que poseerán el reino de los cielos. Lo mismo que las maravillas de Dios son innumerables, así también son innumerables
los que con sus buenas obras alcanzan las moradas celestiales. Del mismo modo, los que han sido seducidos por las tentaciones del diablo son incalculables y morarán con el diablo. Dios, sin embargo, sabe el número de todo. Hay muchos secretos en Dios que no revela a nadie. Sin embargo, hay muchos secretos en Dios que Él no revela a nadie, excepto parcialmente, según lo que le complace y lo que Él desea. Y solo Él sabe todo, contiene todo y mantiene todo lo que hace. Él conserva todas las cosas según el plan de su gracia. Incluso el hecho de esta visión lo atestigua. El hombre, tan alto que alcanza la cumbre de las nubes del cielo y se extiende hasta las profundidades del abismo, representa a Dios. ¿Por qué se puede llamar hombre a Dios? De este llamado, hombre, se puede decir con justicia que por Él existen todas las cosas y que de Él procede todo. Este es aquel hombre de quien dice el profeta. Palabras del profeta Isaías. El Señor sale como un héroe, como un guerrero despierta su furor. Grita y vocifera contra sus enemigos y se muestra valeroso. Isaías 42, versículo 13. El sentido de decir esto es el siguiente. Antes del principio del tiempo, el Señor, con gran fuerza y poder, dio vida a toda clase de criaturas. La vida que creó contenía en sí misma el germen fértil para la multiplicación de todas las criaturas. Y creó todas las cosas completamente buenas, según el plan que había trazado desde siempre. Y añadió el armazón de todas las virtudes, para que nada careciera de ellas. Por lo que luchó con pleno poder contra sus enemigos, que con soberbia visceral, antes de ver una escalera, tratan de subir, y antes de encontrar una silla, tratan de sentarse. Sus obras son fantasías, y así, al tiempo que éstas se desvanecen, la soberbia va a la destrucción. En cuanto al hombre que despierta su furor en la plenitud de sus obras, significa el fuego ardiente de los coros angélicos que expulsaron al enemigo cuando éste trató de cubrir el cielo con la oscuridad del mal. Y como consecuencia de la fortísima voluntad de Dios en ir a la alegría que se originó por la victoria, los coros angélicos gritaron en alta voz diciendo: ¿Quién como Dios? Con este clamor, que parecía un viento tempestuoso, toda la milicia celestial anunciaba que el enemigo había sido abatido, y se alegraban porque ya no habría más lucha en el cielo. Así, el antiguo enemigo cayó en la oscuridad, desprovisto de luz y de la alegría de vivir. Pero preparó su aljaba y sus flechas para luchar contra la voluntad de aquel héroe. El mismo hombre también triunfó de sus enemigos con otra diferente obra suya, es decir, por una obra que se parecía a él, por el hombre, creado por él. Y con este poder comenzó a luchar de nuevo contra las flechas y la maldad de su astuto enemigo. Dios luchará otra vez con el antiguo enemigo, como hizo en el cielo, y lo destruirá completamente. Después, el Verbo que se hizo carne enarboló su estandarte, y la batalla durará hasta que se complete el número de hermanos, es decir, el número de los santos. Con los más fuertes enfrentamientos, este hombre luchará contra el enemigo, como ya había luchado contra él antes en el cielo, y lo destruirá completamente porque aquél
se sustenta sobre el ocio de los pecados y se basa en la perfidia y la maldad. Quien no tenga parte en esto está bendito, y su felicidad no terminará nunca. El hombre puede hablar sobre lo que hay entre su nacimiento y su muerte, pero ignora lo que hubo antes o lo que habrá después de él. Las medidas de este hombre son tan enormes que se extienden desde el principio de la creación hasta el fin de los siglos. Pero la criatura humana solo puede hablar del tiempo hasta que desaparece. Ignora lo que era antes o lo que vendrá después de él. Solo Dios no tiene principio ni final. Solo Dios sabe lo que hubo antes del principio del mundo. Los hombros de este hombre están encima de las nubes en el éter serenísimo. Esto significa que antes del principio del mundo, solo Él sabía todas las cosas en el secreto de su resplandor divino. Dios está sobre todas las cosas y es sublime en todo, de forma que ni los ángeles ni las almas de los justos pueden alcanzarlo completamente. Todas las criaturas provienen de Dios, mientras que Él no tiene ningún principio y permanece solo en sí mismo. Él vive en sí, tiene el poder en sí y sabe por sí. Dios es el que vive, el que puede y el que sabe. Con estos tres poderes, todas sus obras son distintas y perfectas. Por eso, todas sus obras tienen la posibilidad de alcanzar su perfección al realizar su actividad. Porque la eternidad es fuego, y este fuego es Dios, y es un fuego eficaz. Dios es eterno. La eternidad es fuego, y este es Dios. Y no es un fuego escondido, ni una llama callada, sino que es un fuego eficaz. La potestad de Dios está más allá de la mente y del entendimiento de toda criatura. Él dispone todo y gobierna todo en la claridad de sus misterios y sus secretos, como la cabeza rige a todo el cuerpo. Y así Dios crea la vida racional, es decir, ojos que ven, oídos que oyen, narices que huelen, y la razón que pronuncia su discurso con la boca. Dios es la cabeza de todos los creyentes. Sin embargo, no revela todo lo que está oculto en el misterio de su divinidad, ya que en él también están ocultos los arcanos de la vida. Igualmente, también, por decisión suya, hace que sus ministros ardan en su fuego. Esto está en Hebreos 1, versículo 7. Porque cualquier decisión suya, primero la cuenta antes de ejecutarla. Así ocurre en Dios. En efecto, antes de la ley, y representado por sus hombros, Él mismo examinó con el agua y el fuego a los hombres de antes de la ley, porque todavía no debían ser probados por ninguna otra legalidad. Más tarde lo hizo conforme a la ley, y los purificó con diferentes y fuertes castigos que completó más tarde cuando Él se hizo hombre y destruyó el poder del diablo. Él ha purificado misericordiosamente a los hombres de sus sórdidos pecados con su justicia verdadera, pues como dice el profeta, palabras del profeta Isaías, su poder descansa sobre sus hombros. Isaías 9, versículo 5. Esto significa lo siguiente: la justicia apareció por un hombre con el poder de Dios, cuando Dios se hizo hombre, por lo cual, con la fuerza del poder de sus hombros,
destruyó todas las obras del diablo y arruinó el infierno. Y bautizando por todo el mundo por medio de sus apóstoles, Dios llevó a término en sí mismo la justicia para el hombre, que, formado del barro de la tierra, se había hecho mortal. Porque el hombre, cuando todavía parecía el capullo de la primera flor, fue seducido por el diablo, que abrió sus entrañas y vomitó toda su suciedad, y con esto marcó a todos los hijos de los hombres al sembrar la semilla venenosa de la lujuria. Dios, sin embargo, formó un cuerpo en la pureza de la Virgen, con el calor del Espíritu Santo, sin la semilla venenosa recogida en la carne. Por lo tanto, cuando Dios se hizo hombre limpio, también limpió a los hombres de toda la suciedad venenosa del diablo. Porque este hombre limpio de pecado salvó a los pecadores, purificando sus pecados. Desde el origen de las criaturas hasta Cristo, se han manifestado algunos milagros, pero otros han quedado oscuros. De sus hombros hacia abajo, hasta sus muslos, el hombre está bajo las nubes, en otra nube blanca. Esto significa lo siguiente: desde el nacimiento de las criaturas hasta su verdadero nacimiento, cuando en la tierra surgió la verdad, Dios hizo muchos milagros en la magnificencia de su honor y en el secreto de su divinidad. Reveló algunas cosas por milagros, pero guardó escondidas las que, por voluntad de Dios, permanecen claras y brillantes en los misterios de la vida oculta del Espíritu para la ordenación y la protección de las almas santas. Pero es imposible aclarar todo esto a la comprensión humana. La ley antigua era el sonido del verbo, pero no era el verbo. Él, de sus hombros abajo, fundó una milicia especial de hombres. Impuso las prescripciones de la vieja ley, que se parecía al sonido de la palabra, pero no era la palabra misma. El sonido de una palabra se oye antes de que la palabra se entienda. Del mismo modo, la vieja ley era el sonido o la sombra de la palabra, hasta que apareciera la palabra, es decir, Cristo. Como el cuerpo se sustenta en las rodillas, y así Dios lleva toda su creación. De los muslos a las rodillas, el hombre está en el aire que circunda la tierra, del mismo modo que todo lo carnal viene de los muslos, y estos se apoyan y se mueven sobre las rodillas. Así también Dios lleva a todas las criaturas, y las alimenta en el calor encendido y en la humedad del aire, en las que se basa y se nutre la vida del cuerpo. Del mismo modo, un nuevo pueblo surge de la verdadera castidad y goza del consuelo, aunque sufra mientras está en la tierra, y se templa con la dulzura de los milagros y las virtudes. Cuando la divinidad se unió a la Virgen por el aliento del Espíritu Santo, la palabra se dio a conocer en su humanidad, y reveló la nueva ley por Él mismo. Y así el sonido y la palabra se convirtieron en uno, cuando la vieja y la nueva ley se armonizaron en una. La ley antigua vio imperfectamente o casi en sombras, pero la nueva ve abiertamente. Así también las almas de los santos no tienen todavía el gozo pleno, porque solo verán con perfección una vez que recobren sus cuerpos. La vieja ley era oscura, pero la ley nueva se muestra abiertamente. De manera similar, las almas de los bienaventurados, como la ley antigua, privadas de sus cuerpos, no tienen pleno gozo, ya que no ven todavía perfectamente el rostro del Padre, pues sería para ellos imposible, porque algo partido por la mitad no puede ver íntegramente. Pero cuando reciban sus cuerpos y estén íntegros, verán lo íntegro en su plenitud.
y en adelante, como la nueva ley ve perfectamente lo que oscurecido no podía verse en la antigua, nunca van a cambiar a nada diferente. La vocación del nuevo pueblo no se derrumbará aunque tenga fatigas y sufrimientos. Entre las rodillas y las pantorrillas, el hombre está en la tierra, puesto que las rodillas sustentan a una persona y las pantorrillas le dan fuerza a sus pies. Así también Dios mueve y refuerza todas las cosas y da la fuerza a la tierra para que sostenga y le dé fuerza a las criaturas, y esta fortaleza es su sostén. Así la tierra se parece a las rodillas y a las pantorrillas de las criaturas, y las sostiene como el eje de la rueda de un carro. Dirige el agua de aquí para allá, ya que si la tierra no se interpusiera entre el aire y el aire no dejaría de fluir, ni tampoco el agua. Pero con la rodilla a veces se flexiona, pero la pantorrilla limita su movimiento. Así también la tierra es a veces conducida por el camino incorrecto por algunas de sus criaturas, de forma que no realice su tarea correctamente. La tierra, sin embargo, no vacila porque el poder de Dios la restaura al camino adecuado. Así también, la vocación del nuevo pueblo, manifestada al mundo entero por el Evangelio y reforzada por él, sufrirá muchas penas y tribulaciones cuando sus rodillas sean sacudidas por el anticristo. Pero con la fuerza de sus pantorrillas, estos hombres no se derrumbarán, ya que tienen su confianza en su cabeza, que es el Señor. Porque lo mismo que la cabeza que estaba en la tierra sin pecado se transformó por la pasión en alguien diferente de como era al principio, como si sus rodillas se doblaran, pero sin disminuir nunca su fuerza, del mismo modo, el seductor diabólico flexiona de vez en cuando a la iglesia, que está basada en la nueva ley, pero también ella recuperará sus fuerzas y seguirá y permanecerá invencible. En las regiones inferiores del abismo, al igual que en las regiones superiores, existen muchas cosas desconocidas para el hombre. Y de pantorrillas para abajo, hasta las plantas de los pies, el hombre está en las aguas del abismo, de modo que está de pie en el abismo. Esto significa lo siguiente: que la fuerza de Dios y su vida maravillosa están escondidas, y eso es lo que está simbolizado en las plantas de sus pies invisibles, y se refiere a aquellos misterios que no deben ser conocidos por el hombre, como lo que está en las aguas del abismo, porque así como muchas cosas que no son conocidas están en lo alto, de la misma forma, muchas de las que están en el abismo no pueden ser conocidas por los hombres y también le confortan. Él también gobierna y juzga lo que hay en las partes inferiores que están bajo su poder, y sus juicios alcanzan los infiernos. No hay nada que no esté bajo su poder. Él está establecido fuertemente en sus misterios, puesto que Dios no los revela completamente a nadie. Dios está descansando durante el séptimo día de todo su trabajo, lo mismo que el hombre que está sobre la planta de sus pies. Del mismo modo, en el tiempo del anticristo, la vocación del nuevo pueblo que no pierde su fortaleza, sino que la conserva hasta la realización de las maravillas de Dios incomprensibles para el hombre, como apoyándose en sus pies, descansa en estas maravillas hasta el último día. Y no vacilará más, porque todas las debilidades terminarán aquí. Ningún hombre podrá saber qué ocurrirá después del fin del hijo de la perdición. En efecto, lo mismo que nadie puede explorar el abismo, tampoco nadie puede saber el futuro que siga al fin del hombre de la perdición. La sabiduría ha hablado sobre estas cosas. Palabras de la sabiduría. La altura del cielo
la anchura de la tierra, las profundidades del abismo. ¿Quién puede medirlas? Eclesiástico 1, versículo 2. Esto significa lo siguiente. La esfera del mundo está movida por fuego, por viento y por aire, y todas las criaturas viven en su interior. Como el cielo, con todo su esplendor, está en la parte más alta de este globo, ¿qué hombre podría entonces penetrarlo nunca con una mirada? También la amplitud de la tierra, con las aguas que corren alrededor y con las que corren sobre el abismo, se encuentra en cierto sentido en el centro de esta esfera, pero nadie puede entenderlo. El abismo, con todas sus cosas singulares, está al final del globo. ¿Y quién puede llegar a ese final? Nadie, excepto Dios, que lo creó. Pero el hombre vive dentro de esa esfera y está rodeado por su extensión. Por tanto, ninguna persona puede avanzar con su inteligencia más allá de este confín. Porque las criaturas viven en la fuerza de Dios como el corazón vive en la persona. Una pequeña parte en comparación de la persona entera. De manera similar, las criaturas son una pequeña parte del poder de Dios que es grande e incomprensible. Todas las criaturas que están en el cielo y en la tierra y en el abismo no pueden entender a Dios, ni distinguirlo, ni encerrarlo dentro de límites. Pero toda la sabiduría proviene de Dios, que todo lo domina. Dios predestinó todas las cosas con su sabiduría, y distinguió con su sabiduría todas las cosas que Él creó en este globo. Él dio a todas las cosas el sabor de cielo, y las rodeó del círculo del cielo con su ministerio real. Él transformó la tierra para que sirva a las necesidades de todas las criaturas. Él penetró el abismo como un administrador que no permite que ninguna de sus cosas se pierda. Pero la sabiduría es también el ojo de Dios que prevé y que contempla todas las cosas, y es una amiga afectuosa y un abrazo amable, porque Dios todo lo trata con mesura. La sabiduría también llama a los hombres a las alturas del cielo, ya que Él domina en plenitud sobre todas las criaturas con la ciencia, que es el ojo de la sabiduría. Pero el hombre también se parece a la amplitud de la tierra, porque tiene la posibilidad de desear y de elegir. ¿De qué modo? Al hombre lo alegra lo que desea. Al desear, elige según su voluntad, y entonces recibirá auxilio en lo que ha elegido. Si invoca a Dios, Dios le ayudará. Pero si elige al diablo, el diablo le saldrá al encuentro con la sugerencia del mal. El hombre también puede desear y elegir saber racionalmente, pero independientemente de lo que él desee o elija, no lo hace por su propio poder, sino con el permiso de Dios, que lo creó. Como el hombre puede hacer muchas cosas diferentes, también puede tener muchos deseos y posibilidades de elección para buscar y conseguir muchas cosas. Y lo mismo que el diablo engañó al primer hombre, a menudo vuelve a seducirlo con las mismas sugestiones. El hombre, cuando se aleja de los buenos deseos y se vuelve hacia el diablo, puede hacerse como la profundidad del abismo, y entonces el diablo suscita sus deseos según su libre voluntad. Y Dios permite que esto suceda. Cuando en cambio el hombre se entrelaza con deseos buenos y realiza obras buenas, transgrediéndolas a veces, y no porque haya dejado de hacer cosas buenas completamente, sino porque a veces se descuida. Dios entonces no permite que perezca, porque todavía lleva en sí el deseo del bien. El diablo, sin embargo, no confía en el hombre completamente, aunque realice los deseos de su carne, porque el diablo sabe que el hombre no quiere renunciar a Dios. Ese hombre no está de pie en el abismo, sino que parece una tormenta que a veces aclara con el sol y a veces se envuelve en las nubes negras. ¿Quién puede medir la entidad del desprecio del hombre? ¿Quién ha preguntado por qué el hombre creado sobre todas las obras de Dios abandonó a Dios e imitó al diablo?
y que perdió toda su gloria cuando se opuso a Dios por el orgullo y quedó destruido? ¿Quién puede medir la destrucción causada cuando el hombre abandonó a Dios y eligió al peor tirano, es decir, al diablo, en vez de a Dios? Pero Dios prevé y juzga estas cosas. Dios infundió las mayores virtudes de santidad al hombre caído en el mal. Este hombre se vuelve hacia el oriente para mirar al oriente y al sur. Desde el principio del mundo, Dios ordenó que sus criaturas procedieran casi como fúlgido sol. Y Dios no solo las formó, sino que las perfeccionó y las multiplicó, encauzándolas hacia el sur. Y después que se apresuró a ir de Dios al mal, entonces reformó al hombre respecto a su estado original, infundiéndole mayores virtudes de santidad. Nadie puede compararse a Dios. Su cara, sin embargo, brilla con tal resplendor que no se puede mirar completamente porque la santa divinidad arde con tanto brillo y bondad y justicia que nadie es capaz de escudriñar los detalles. No hay ningún otro Dios excepto Dios. Nadie puede realizar sus obras como Él, ya que solo Dios está en todas sus maravillas, que son como Él mismo, incomprensibles. Él es el mismo fuego del que arden y viven los ángeles. Él es el claror del que proceden muchos arcanos que encierran la vida de los milagros que están en Dios. Y estos milagros son innumerables en el cielo, en la tierra y en los abismos. Todas las cosas obedecen diligentemente las órdenes de Dios. Junto a la boca del hombre hay una nube que es blanca y que parece una trompeta. La ordenación divina y suave, que está unida a su divina voluntad, expresa las divinas emanaciones que salen de la boca de Dios y que suenan como el sonido de la trompeta. La trompeta está llena de todos los sonidos que suenan con presteza porque todas las cosas racionales o irracionales, por disposición de Dios, obedecen su orden divina con total sumisión, y obedecen a Dios y le honran y le alaban porque Él les creó. Y porque en efecto Dios es bueno y todas las cosas que vienen de Él son buenas. Dios dispuso todo para mantener en la rectitud a los espíritus de los ciudadanos del cielo. Sustentó al hombre para que no se perdiera completamente y frustró con su encarnación lo que habían obrado todas las tinieblas. Cuando el hombre sopla la trompeta, se producen 3 vientos, ya que Dios de un modo inescrutable y por una oculta disposición de su voluntad ha hecho proceder 3 vías de justicia en 3 órdenes de santidad. De los vientos, uno lleva una nube ardiente, otro una nube tempestuosa, el tercero una nube resplandeciente, y están sustentadas por los mismos vientos. Así, la primera vía de la justicia está en la gloria de los ángeles, que arden con el amor de Dios y solo quieren lo que Dios quiere, tal como la nube ardiente. Otra vía es el trabajo de los hombres, y es tempestuosa, y tiene muchas dificultades y tribulaciones, casi como la nube tempestuosa. La tercera vía abarca la virginidad blanca e inmaculada de la encarnación del Señor, como la nube resplandeciente, porque la justicia es el fundamento de todo esto y se sustenta en la santidad. En efecto, Dios, haciendo todas las cosas según el misterio de su voluntad, consolidó en la justicia a los espíritus celestiales y sustentó a aquellos hombres que se abandonaron a las obras tempestuosas para que no perecieran completamente. Ahuyentó las obras de las tinieblas con la luz de la Inmaculada Encarnación y con la luz de la virginidad, y reveló los caminos de la justicia. Los ángeles permanecieron en el amor de Dios, mientras que el hombre, alejándose de Dios, tuvo que ser restaurado después de su caída, gracias a las obras santas
que le devuelven otra vez la magnificencia original. Los hombres ahora se afanan con el trabajo bendito bajo la carga de la carne, pero en el último día se alegrarán en la sinfonía de todo tipo de alabanzas. La carne constriñe al espíritu, mientras que se encuentra éste en la carne. Pero más tarde la carne va a estar sujeta al espíritu, y así el hombre podrá ser completamente santo. Los ángeles tienen fija su mirada en el rostro de Dios y siempre están listos para cumplir su voluntad. El viento que lleva encima la nube ardiente permanece delante del rostro del hombre, ya que la justicia de la voluntad de Dios mantiene la gloria de los ángeles que arden en el amor de Dios y están en la voluntad y en la gloria de Dios. Porque los ángeles que miran la cara de Dios están siempre listos para actuar según su voluntad y no se apartan de él. Dios conoce las obras de los santos y no las deja en el olvido. Los otros dos vientos, sin embargo, descienden con sus nubes al pecho del hombre, y allí despliegan sus vientos. La justicia avanza con el hombre por dos caminos, uno la antigua ley y otro la encarnación del Hijo de Dios, y penetra en la profunda ciencia de Dios con las buenas obras de los hombres y se extiende en muchas maravillas, ya que Dios conoce las obras de los santos y no las olvida. En su secreto designio, Dios prepara la eterna recompensa para el santo y extiende sus buenas obras en la alabanza infinita de su gloria. Pero el viento que permaneció con su nube delante de su rostro se difunde del este al sur, porque la justicia que refulge en la presencia de Dios en la gloria de los espíritus más altos, que en el principio se mantuvieron firmes a la verdad, se inclina sobre las acciones rectas de los hombres para que el hombre alcance su gozo con estas obras, como el que tenía originalmente. La razón de esto es que Dios dio la capacidad de razonar tanto a los ángeles como a los hombres, y también dio a cada persona la protección angelical. Dios hizo esto tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, pero Él unió a ángel y hombre en el Nuevo Testamento con mayor amor que en el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento un ángel era como la voz de un hombre, pero en el Nuevo Testamento el ángel se unió al hombre, como una voz que está ligada a la palabra. Los santos espíritus tienen un sentir unánime. En la nube ardiente hay una muchedumbre resplandeciente que tiene una vida concorde en una sola voluntad y en una sola unión, porque los ejércitos ardientes de los santos espíritus viven en ardiente gloria y honor. Su gloria es inefable y su número es tan grande que no se puede calcular si no es con la ciencia de Dios. Y quieren todas las cosas que Dios quiere y están ligados como si fueran uno, porque están unidos en un único principio, como un solo cuerpo que tiene miembros distintos, pero es un solo cuerpo, y así son una sola vida en unanimidad. Dios lanza a la tierra rayos y truenos por los juicios de los ciudadanos del cielo, y aterroriza a los prevaricadores de su ley con carestías, pestilencias y guerras. Delante de ellos hay un tablero, lleno por todas partes de plumas que vuelan según los mandatos de Dios, ya que son los preceptos de Dios los que las sustentan. Esto significa que el tablero antes citado está lleno de los misterios del juicio divino, que se manifiestan según la voluntad de Dios cuando Él quiere que se manifiesten. La sabiduría de Dios ha escrito en este tablero sus secretos que la muchedumbre mira atentamente, ya que Dios tiene otros misterios ocultos en su secreto designio, que los espíritus benditos observan con mucha atención. En efecto, cuando Dios ve a hombres adorar a ídolos y a otros hombres que prevarican su ley, a menudo los ardientes juicios de los ciudadanos del cielo que arden en su amor le hacen mover las ardientes plumas de los vientos
y envía sobre la tierra rayos y truenos, y aterroriza a los pueblos con hambre, con peste y con guerra, y así lleva al mundo entero a una terrible conmoción. A cada juicio de Dios, los ángeles repiten sus alabanzas. Mientras los ángeles miran atentamente el tablero, la virtud de Dios en ellos hace que resuenen como una trompeta más fuerte, con todo género de música en unanimidad de melodía. Y esto significa que cuando contemplan la voluntad de Dios también reciben las virtudes de Dios, que están colmadas de fortaleza y en plenitud de toda clase de alegrías y unánimes alabanzas a Dios. Ellos solo entonan las alabanzas de Dios, ya que todos sus juicios son verdaderos y justos, como Juan también oyó en su Apocalipsis y ha escrito. Juan, en el Apocalipsis, sobre esta cuestión. Oh Señor, Dios omnipotente, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, versículo 7. El sentido de esto es el siguiente. Oh Señor, tú has hablado como Señor, por el temor como Dios, y por el amor porque eres omnipotente, y por el conocimiento de todas las cosas. Tus juicios son verdaderos y justos, porque tú destruyes todos los temores con el verdadero temor, y con el verdadero amor unes a todos los amores, y con tu omnipotencia verdadera dominas a todos los poderes. Cuando un hombre interpreta la ley para satisfacer sus propios intereses, en vez de como Dios lo dice, entonces tú le muestras tu justo juicio para que sepa que nada puede contra ti. Y cuando un hombre pone su amor en la carne, antes que en tu justo amor, entonces tú desprecias en él aquel amor con la amargura de los dolores, de manera que nunca será consolado si no es gracias a ti. Cuando una persona rompe tus leyes en el pecado, adorando a ídolos en vez de tu santo nombre, entonces con justo juicio combates contra tu enemigo, que logró persuadir al hombre a no tenerte en consideración desde su primer engaño. Y entonces envías rayos y truenos sobre la tierra, y derramas las aguas de los diluvios, y ordenas a la tierra que se haga infecunda, y envías enfermedad y guerra, de modo que el hombre pueda saber que él nunca jamás podrá hacer nada sin ti, y así conozca que tus juicios son verdaderos y justos. Los ángeles alaban las buenas obras de los hombres, y Dios quiere ser alabado por los ángeles y por los hombres. La multitud de los ángeles también alaba a los hombres por las obras buenas que hacen. Y por esta causa ellos nunca dejan de alabar estos trabajos ni durante una hora, ni durante un solo instante. Están alabando continuamente y sin final. Dios quiere ser elogiado por los ángeles porque esto multiplica su gloria y le complace. De manera similar quiere que las obras de las personas santas le sean proclamadas y manifestadas por las alabanzas de los ángeles, porque las obras de los hombres son a imagen y a semejanza de las obras de Dios. Y así Él quiere que las obras de los hombres sean elogiadas abiertamente a Él por los ángeles, ya que el hombre es sostenido por la ayuda de Dios. Dios quiere ser alabado por los hombres como lo es por los ángeles, para que también de esta manera se magnifique su gloria. Ningún hombre puede conocer todos los misterios de Dios. Así algunos de los espíritus celestes que están en presencia de Dios han sido nombrados por los profetas, y otros no. Así Dios ha establecido rectamente todas las cosas. Los secretos de Dios resplandecen cuando se miran y están más allá de la comprensión del conocimiento del hombre. Esto se ha dicho para los ángeles, los espíritus, los ministros, para aquellos que aclaman y aquellos que se alegran con gozo. Sus misterios son incognoscibles al hombre,
que no puede saber ni cuáles son, ni cómo son. Aunque el conocimiento del hombre parezca una montaña y su ciencia se eleve a las alturas a la imitación de la de Dios, ningún hombre ve la cumbre del monte, ni siquiera su parte más alta, que es la ciencia de Dios. Ningún hombre los ha visto, ni puede subir, ni podrá conocer los arcanos de Dios, ni los de aquellos que están siempre en su presencia. Algunos de los que están siempre en la presencia de Dios los han nombrado los profetas, y otros santos que los vieron en el Espíritu Santo. Pero otros no fueron nombrados, porque los profetas solo hablaron un poco, movidos por la divina inspiración, como ha escrito el apóstol Pablo. Pablo, sobre esta cuestión. Oí palabras arcanas que ningún hombre puede decir. Esto está en la segunda de Corintios 12, versículo 4. Y eso significa lo siguiente. Para que el corazón de Pablo, incluso ya infundido y confortado por muchas grandes cosas y grandes milagros, fuera fortalecido y por consiguiente hiciera brotar en otros la semilla de la virtud, percibió palabras secretas dotadas de presciencia que habían quedado escondidas a los hombres. Y efectivamente es presciencia, señores. ¿Ok? O sea, ciencia anterior a, presciencia, que habían quedado escondidas a los hombres, que ignoran quién lo ha escondido, o por qué motivo, o cómo ocurrió, o por qué medios. Como la divinidad no puede ser plenamente escudriñada por los hombres, tampoco le es lícito al hombre decir de qué modo estas palabras han sido manifestadas en la expresión de la voz, ni cómo es el sonido de las alabanzas de los misterios de Dios, que se hunden completamente en los secretos más íntimos de los espíritus y que son ajenos al hombre mientras él está en la carne. Cuando los hombres perseveran en el bien y viven en santidad, la difusión de sus buenas obras va más allá del corazón humano. Vi que el viento que tenía sobre sí la nube tempestuosa que citamos antes, la trasladó consigo desde el sur al oeste, y esto es porque la justicia, probando las obras tempestuosas de los hombres con muchas tribulaciones, los conduce desde el sur, cuando los lleva hacia la fe perfecta por medio de la perseverancia. Es así como los hombres que luchan contra el diablo perseveran con la bondad y viven en la santidad con Dios. La longitud y la anchura de la nube parecen una plaza que por sus dimensiones no puede ser entendida por la mente humana, porque la extensión y la difusión de las obras buenas y la grandeza y amor de las virtudes son tan grandes que la extensión de sus obras buenas excede la capacidad del corazón humano. En las moradas celestiales que les procuraron sus santas obras están las almas de los santos. En esta nube hay, además, una gran muchedumbre de santos que tienen espíritu de vida y que no se pueden enumerar. Son las moradas benditas que les han preparado a las almas de los santos sus buenas y santas obras. Viven una vida feliz, y hay tantas que nadie puede contarlas excepto Dios. Las almas de los santos desean recobrar sus cuerpos. Sus voces son como el ruido de muchas aguas, ya que sus alabanzas, con la unanimidad de un sonido unánime y una única voluntad, repican por el soplo del Espíritu como las aguas de la salvación. Dicen que poseyeron anteriormente un cuerpo según la voluntad de Dios, y aunque se haya convertido en cenizas, desean recobrarlo para poder vivir con él un día en mayor alegría. Las almas de los santos no recobrarán sus cuerpos antes del trastorno de los elementos. Pero los que arden de amor en la presencia de Dios reciben la respuesta de que ellos no recibirán sus cuerpos antes del último juicio,
antes de la sacudida de los elementos, cuando un fuego tremendo purgue los elementos, mientras Dios manifiesta su gran potencia. La voz de Dios llamará a todos los muertos, tanto a los condenados como a los elegidos. Y entonces resurgirán con sus cuerpos para toda la eternidad, ya que sus cuerpos serán cambiados a una vida inalterable cuando ellos surjan otra vez, aunque unos reciban la muerte y otros la vida bendita. La justicia con la virginidad en Cristo lucha contra el diablo. Y el viento encima del que estaba la antes citada nube resplandeciente se extendió con esta nube del este al norte. Esto significa que la justicia, llevando las obras puras de la virginidad en Cristo que surgen al elevarse la verdad, combate contra la perversidad del diablo, cosa que antes de Cristo no se podía hacer completamente. En efecto, como el hombre, creado de carne en un primer momento, pasó luego a la vida del Espíritu, y así también la ley antigua manifestada solo en su santidad a la manera carnal sucesivamente se volvió vida en Cristo y en la Iglesia, y así la santidad se elevó a la vida y destruyó completamente al antiguo enemigo, a quien la ley antigua no podía oponerse. Las iniquidades diabólicas se oponen a Cristo y a la Iglesia, y sin embargo, no prevalecerán. Pero la oscuridad inmensa que vino del oeste se extendió a la nube resplandeciente con gran densidad y horror. Esto significa que todas las iniquidades y maldades diabólicas reunidas se han enviado a oponerse a las obras de Cristo y de la Iglesia con grande y profunda perfidia. Sin embargo, esta oscuridad era incapaz de pasar más allá de la nube resplandeciente, aunque el mal ataque al fiel con muchas adversidades no es lo bastante fuerte para destruir u obscurecer las obras de los fieles que brillan en Cristo. La encarnación virginal de Cristo ilumina al mundo como el sol. En la citada nube resplandeciente aparecen el sol y la luna y significan el misterio escondido de la purísima encarnación oculto en el esplendor de la virginidad. Misterio que ilumina el mundo como el sol y que incluso proclama la Iglesia que imita a Cristo en la regeneración del bautismo, tal como la luna sigue al sol. Hay un león en el sol que es claramente un misterio escondido decretado por Dios. Un milagro brillante que Dios quiso hacerse hombre, y por eso el Hijo de Dios tomó la carne de la Virgen. Así, con la suma potencia de su divinidad, apareció un hombre como un león y avanzó por un camino desconocido que ningún hombre ha hecho nunca, sino solo él. La Iglesia es un signo de victoria contra la antigua serpiente. Y hay un carnero en la luna, es decir, en la Iglesia. La Iglesia ha llevado el signo de victoria sobre la serpiente antigua por todo el mundo, ya que el diablo ha sido vencido en todo. Por este motivo, el sol brilló encima del cielo, y en el cielo, y en la tierra, y bajo la tierra. Esto significa que el misterio del Hijo de Dios encarnado es el mayor misterio divino, en el que también hay otros misterios que solo son conocidos en el cielo. El misterio divino de la encarnación trajo muchos milagros a las criaturas de la tierra y penetró el abismo con el esplendor de su poder. Y el sol procede, elevándose, porque este misterio trajo virtudes que no se habían visto antes, y el sol vuelve, declinando, cuando por sentencia del juicio de Dios, anula las deformidades de los vicios y de todo lo vano. El Verbo de Dios encarnado, que es uno con el Padre, enseñó el bautismo. Cuando el sol avanzó, el león avanzó con él y despedazó muchas presas, y eso significa que cuando Dios manifestó su oculto misterio, el Hijo encarnado de Dios apareció con él en la carne,
y admirablemente en la divinidad, ya que ambas son una sola cosa, y destruyó muchas de las obras del diablo, cuando lo echó lejos de los fieles. Cuando el sol regresa, el león vuelve con él y en él, porque cuando el mismo misterio escondido en el juicio de Dios trajo su misterio prometido, la palabra encarnada de Dios que existe con Dios, permanece con Dios y existe unido a Dios. Juzgó las malas obras de la gente cuando transformó la vieja ley en la nueva ley. Y al triunfar sobre el enemigo, el león manifiesta su alegría, rugiendo con los rugidos del verdadero bautismo y de la regeneración del espíritu y del agua. Los fieles siguen al Hijo de Dios que enseña las cosas celestiales. En cambio, el hecho de que la luna, en la cual está el carnero, siga con el carnero constantemente al sol en su ascensión y en el ocaso, significa que la Iglesia, después de vencer a la muerte, sigue el misterio de Dios con la fuerza de la victoria gloriosa y avanza en las cosas espirituales y retrocede en las cosas mundanas, porque el Hijo de Dios, celestial Maestro, vivió con hombres que siguieron fielmente todas sus doctrinas cuando las enseñaba, y pasaron en sus cuerpos muchos suplicios, como Cristo había hecho. Cualquier fiel siguiendo a Cristo destruye las obras de las tinieblas. Y aquel viento sopló y dijo: la mujer preñada parirá, y el carnero luchará contra el septentrión. Esto significa que por inspiración divina, la justicia revela que la Iglesia presenta buenas y santas obras con las que logra una victoria gloriosa sobre el diablo, para que todos los fieles renuncien a sí mismos y enseguida sigan las huellas de Cristo, destruyendo las obras de las tinieblas y uniéndose con Dios. Las almas que imitaron a la antigua serpiente y se quedan con ella en la infelicidad de la muerte, culpan a Adán. En la antedicha tiniebla había una muchedumbre grande de almas perdidas que se apartaban del coro de aquellos que cantaban en el viento del sur, con los que no querían tener ninguna asociación. Su guía era llamado el seductor, porque siguieron las acciones del que fue derribado por Cristo y que ya no tiene poder. Por eso hay muchas almas infieles en los castigos del infierno. Mientras se encontraban en la vida, estas almas despreciaron las palabras de los ciudadanos del cielo. No quisieron ser amigas de aquellos que habían realizado solo buenas y justas obras, sino que siempre anhelaron el mal. Por lo cual, las almas que imitaron a la serpiente antigua, a la que ha destruido y aplastado el Hijo de Dios, permanecen en la infelicidad de la muerte porque no desearon la vida. Y todas ellas lanzaron un grito de lamentos diciendo: ¡ay! ¡Ay, obras terribles y perjudiciales, que nos quitaron la vida y nos han dirigido hacia la muerte! Y en sus tormentos dan grandes voces estridentes y culpan a Adán por los horrores de sus tinieblas, que él echó sobre sí cuando desobedeció las órdenes de Dios y se precipitó en la muerte. Pero estas almas desatendieron y se burlaron de la luz de la fe que vieron y también de las obras de la justicia sobre las que oyeron, y las despreciaron voluntariamente. Ellos eligieron al diablo antes que a Dios. En los tormentos infernales no existe ninguna esperanza de gozo. Al final, ves venir una nube del norte que se expande hacia esas tinieblas, y está seca de todo gozo y de toda felicidad, porque el sol ni la toca ni la ilumina. Esto es otro tipo de infelicidad y de tormentos infernales que provienen del diablo y se unen a las tinieblas descritas con aciagos tormentos. En este tipo de cruel padecer no existe esperanza alguna ni de gozo ni de salvación, porque el verdadero sol ni la regocija con alegría ninguna, ni le infunde esplendor alguno de su claridad, y además tampoco le alcanza el esplendor ninguno del sol terrenal.
los espíritus diabólicos huyen avergonzados de Dios. La nube está colmada de malos espíritus que vagan de aquí para allá y que planean insidias para los hombres, pero se avergüenzan cuando piensan en el hombre antes mencionado. Esto significa que en esta incredulidad están los perversos espíritus diabólicos y corren de una parte a otra produciendo males innumerables. Se avergüenzan ante Dios y huyen, ya que ellos no están benditos de ningún modo, pero tampoco quieren serlo, y tienen la condena de la perdición eterna. El antiguo enemigo concibe muchos vicios con que engañar a los elegidos de Dios. Pero se escucha a la antigua serpiente que dice para sí misma: emplearé la fuerza de mi energía como un baluarte y lucharé contra mis enemigos tanto cuanto sea capaz. Esto significa que el antiguo enemigo, en la exaltación de su soberbia, produce con sus insidias diferentes vicios para acosar y engañar a los que Dios ha elegido sin permitirles que tengan tranquilidad. Por tanto, expulsa por su boca entre los hombres sucia baba e inmunda, junto a todo tipo de vicios, y sopla sobre ellos con gran escarnio. Y con la mayor excitación se burla de ellos, vomitando la suciedad de sus corrupciones y vicios por la boca de su perversidad. Seduce a los hombres y les lleva a las herejías, causando que algunos adoren ídolos, y a otros les enseña las más grandes y perversas servidumbres. Y él dice que hará que los llamados soles, por la claridad de su luz, sean repulsivos e ignorantes, y horribles en las tinieblas, porque se esfuerza por hacer que los elegidos de Dios, que resplandecen por sus santas obras, se vuelvan nocivos y sórdidos en obras sospechosas, y la sola mención de sus nombres produzca repugnancia entre los hombres. El diablo induce a los hombres a no adorar a Dios, sino a los ídolos. Y la antigua serpiente exhala la niebla más repulsiva de su boca, que cubre la tierra como el más negro de los humos, ya que para rechazar la fe, envía numerosas tentaciones que cubren todo el mundo con la oscuridad de su perversidad. Entonces, unos rugidos muy fuertes retumban en la niebla diciendo: ninguna persona debería adorar a otro Dios, a menos que lo vea y lo conozca. ¿Por qué debería alguien honrar a quien no conoce? Esto significa que la incredulidad inculca injustas persuasiones en el hombre sobre el hecho de que no hay que venerar a Dios, sino a los ídolos que se ven y que se conocen. Estas malas persuasiones apartan la razón del hombre del verdadero Dios, que es invisible a la debilidad humana en el resplandor de su divinidad. Los que quieran ser felices, adoren a Dios, que está en los cielos. Los que desean la felicidad más alta, adoren al Dios vivo que da la vida a todas las criaturas y que mora en el cielo, y que no adoren a nadie más que a Él, que, permaneciendo en la gloria divina, dispone todas las cosas correctamente, según afirma el salmista David. Palabras del salmista acerca de esto. Nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto le place lo realiza. Los ídolos de las gentes son de plata y oro. Son trabajo de la mano del hombre. Salmo 115, versículos 3 y 4. Lo que esto significa es que Dios es la vida, que no está oscurecida por ningún principio y que no está limitada por ninguna imperfección. Él es nuestro Dios, y dado que Él mismo es la vida, dona a los suyos la vida inagotable. Está en el cielo, que equivale a decir que está en aquel claror que el hombre mortal no puede comprender. Pero ¿qué es esta vida que hace de morada de la vida? Dios en efecto vive y da la vida a los suyos y les concede una eterna morada de vida. ¿Y quién puede hacer eso sino Dios?
todo lo que Dios ha dispuesto en su orden, también lo realiza. Sin embargo, los hombres tienen pensamientos vanos, porque comienzan muchos proyectos, pero nunca pueden concluir. El mismo Dios sometió completamente a la racionalidad del hombre a todas las criaturas para llevarlas a la perfección, y ellas no están animadas por otra vida, sino la que Dios les ha dado. En efecto, los incrédulos con sus ídolos de infidelidad prometen una vida que Dios no les dio. Pero los ídolos que el hombre reproduce no viven. Solo son una imagen fabricada y adornada de plata y de oro porque los hombres, con esta obra de sus manos, han profanado su razón, comparable a la plata, y con sus conocimientos semejantes al oro. Y como el diablo negó a Dios al principio, envía su aliento a estos ídolos y por ellos afirma ser un Dios. Entonces habla a través de ellos, y sin tener vista, mira, y sin sabiduría, escucha, y sin inteligencia percibe, y sin aire vive, y sin el aliento de la vida espiritual respira. Pero sobre todo eso, el diablo no tiene ningún poder, por lo cual él mismo se lanza a una gran confusión, ya que prepara su propio escarnio, puesto que no tiene ningún poder como tampoco lo tiene el hombre, pero se alegra solamente en su posibilidad de seducir al hombre. En efecto, si el diablo tuviera poder sobre las obras de los hombres según su propia voluntad, los transformaría como hace Dios. En otra naturaleza, del mismo modo que Dios transformó el barro de la tierra en otra naturaleza cuando formó al hombre del barro. Y cuando el hombre pone sus propias obras en el sitio de Dios, como si no supiera que Dios existe, entonces es como los ídolos, porque confía en ellos completamente. Esta falsa creencia es la muerte del hombre, porque la gracia de Dios no obra. Aquellos que colocan su esperanza en los ídolos morarán con el diablo, en las tinieblas más profundas. En la incredulidad hay todo género de vicios. Se ven en esta niebla, sin embargo, varias imágenes de varios vicios. Significa esto que cada vicio y sus resultados se encuentran en la incredulidad, porque el que no tiene fe está privado de todo bien. Ves 7 de estos pecados, de modo que ves su plenitud con sus diversas variantes. No se mostrarán en sus formas reales, pero verás sus múltiples significados, ya que el diablo, teniendo muchas formas de perversidad, se esfuerza por enviar al hombre al lago de la perdición. El amor mundano, su comportamiento y su sentido. La primera imagen representa al amor mundano, porque el antiguo seductor, infundiendo en los hombres ya desde su origen el amor por las cosas del mundo, también los induce a todos los demás vicios. Tiene aspecto humano y el color es como el de un negro de Etiopía, ya que completamente envuelta en los deseos de la carne, no desea tener ningún resplandor, ni ninguna luminosa belleza. Está desnudo, tiene sus brazos y piernas alrededor de un árbol enorme con muchas ramas. Significa esto que no lleva puesta ninguna ropa de santidad, sino que con sus trabajos y con su conducta aprisiona la fuerza de la vanagloria que tienen ciertos vicios, tal como asoman sus ramas. Y este árbol está lleno de muchas clases diferentes de flores porque en la vanagloria y en los vicios que nacen de ella se encuentran todas las vanidades de todas cuantas vanidades se extienden por el mundo. Coge pues la mayor parte de estas flores y las sostiene en sus manos, es decir, en sus mismas obras lleva consigo todas las vanidades del mundo presente con los deseos impuros, ya que cuando el hombre reflexiona sobre las vanidades en el amor mundano, él desea cosas, y cuando las encuentra, con gran placer, como con la referida variedad de flores, las atrae así, según su propia voluntad, tal como este vicio deja comprender con sus palabras. La raíz del árbol se seca, y el árbol cae en las tinieblas antes mencionadas. Cuando el árbol se cae, esta imagen también cae en las tinieblas con él. Esto significa que la vanagloria falla completamente
y va a acabar en la oscuridad de la incredulidad, donde se encuentra el diablo junto con la vanagloria, que también caen. Y esto sin poderlo impedir. Los que quieren el mundo y desprecian así la vida eterna. Pero aunque la vanidad caiga, sin embargo, no cree que ha caído, porque se ha atado tan fuertemente a las cosas del mundo que no piensa para nada en las cosas celestiales. El amor divino le responde como antes se dijo. La petulancia, su comportamiento y su sentido. La segunda imagen significa la petulancia que lleva a los hombres a la deshonestidad y que acompaña al amor mundano, porque cuando los hombres eligen el mundo y se agarran a él, viven según su propia voluntad. Esta imagen se parece a un perro que caza, porque un hombre que es petulante sigue todo deseo y placer que le apetece, actitud con la que seduce y engaña a muchos como hace el perro que captura muchas presas. Está de pie, levantado sobre sus patas traseras. Las anteriores, en cambio, están colocadas sobre un bastón colocado erguido, y esto significa que ha colocado sus patas traseras junto al diablo, al gusto de lo terrenal, y no sabe nada sobre las cosas divinas. Las patas delanteras, sin embargo, las ha colocado como si meditara sobre los caminos celestiales correctos y las dirige a los mandamientos de la ley que descansan en la plenitud de la ley espiritual. Mientras tanto, con su ánimo inconstante, habla de modo futuro de lo que concierne al espíritu, pero en realidad no tiene en cuenta nada de esto, porque no tiene ninguna estabilidad en su ánimo, y solo da valor a lo que es vano. Y lo mismo planea buenas acciones que acciones turbias, según le dé la gana. El perro incluso juega moviendo la cola, es decir, que se mueve de aquí para allá, según el deseo de los hombres, cumpliendo con descaro todas sus acciones, porque todas sus obras resuman petulancia, como demuestran las palabras que este pecado dijo antes. Por tanto, la voz de la disciplina verdadera acusa este pecado, como se ha mostrado en las palabras anteriormente dichas por la disciplina. La diversión vana, su comportamiento y su sentido. La tercera imagen representa la diversión vana, arrastra a los hombres espirituales por diversos caminos de espectáculos inconvenientes, sigue a la petulancia y es como su música o acompañamiento. Cuando el cansancio y el aburrimiento de la petulancia han tocado las almas de estas personas, intentan otras diversiones en busca de nuevos aires, como para respirar. Esta tercera imagen parece un hombre, salvo que tiene la nariz retorcida, pues en la ciencia del bien y el mal, este vicio atrae así a los hombres según los deseos de los ojos y la carne. Y en su estúpida insensatez y necio discernimiento, representados por su nariz deforme, afirma que Dios no existe. Tiene manos como garras de oso y pies como un grifo, y significa esto que este vicio hace que los hombres tengan costumbres asquerosas y realicen obras inmundas. Sigue los pasos de la rapiña, que a nadie perdona, y así es capaz de saquear solo con la astucia de su arte. En efecto, los hombres salen más perjudicados con este vicio que lo que les aprovecha al realizarlo. Tiene el pelo negro y lleva puesto un vestido de color pálido. Esto significa que ya desde el principio obscurece todos sus trabajos con la negrura de la vanidad, rodeándose de la alegría inconsistente, ya que eso se adapta fácilmente a las costumbres de cada hombre, de modo que atrayéndolos hacia sí de esta manera, los implica en el propio juego, tal como este pecado dijo anteriormente. Pero la voz de la modestia, que lucha contra ella, levanta la voz y trata de persuadir a los hombres a la honestidad de las costumbres. La dureza del corazón, su comportamiento y su sentido. La cuarta imagen muestra la dureza del corazón e imita a la diversión vana, porque cuando un hombre se harta de diversión vana, llega al hastío y comienza a hacerse duro de corazón, ya que no ha sido tocado por el rocío divino. Y esto también sucede porque no ha cultivado su mente con los preceptos de la ley ni con el arado de las escrituras, y por lo tanto nada lo retiene.
Esta imagen parece casi como un humo espeso que se eleva, tanto como la estatura de un hombre. ¿Significa esto que no hay delicadeza, sino solo firmeza maliciosa y malignidad en la dureza del corazón? Y es del mismo tamaño que una persona, ya que no hay ningún mal ni abajo ni encima de ese hombre, que no realice éste con sus acciones, porque el hombre malicioso se complace tanto en los males pequeños como en los grandes. Esta imagen no tiene ningún miembro humano, excepto unos ojos negros muy grandes. Porque este vicio endurece tanto a los hombres que no quieren conocer la imagen de Dios, ni reconocerlo en otras personas, porque sin bondad carecen de cualquier clase de misericordia y de benevolencia. En la abundancia de su malicia y en la oscuridad de su olvido de Dios, miran cuidadosamente alrededor buscando a quien perjudicar con el veneno de la envidia, que parece el veneno de un áspid. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ni se mueve de una parte a otra, ya que el duro de corazón no se esfuerza ni por el amor a Dios para obtener cosas más altas que podrían debilitar su maldad, ni se desvía tampoco hacia abajo por el amor al hombre para endulzarse liberándose de la misma dureza. Tampoco tiene ninguna inclinación a otras criaturas para dejar por ellas su iniquidad. Así que permanece inmóvil en las tinieblas antes mencionadas, porque en esta posición, sin ningún movimiento, persevera en su ultrajante maledicencia, ya que solo quiere afligir a los hombres, y en efecto, es como un trozo de plomo que se lanza en aguas impetuosas y que yace en el fondo y no se mueve a ningún otro lugar, pero huye de la diestra del Señor, que hace que toda la creación sea útil a los hombres, y que exalta al hombre, y que lo constituyó siendo pacífico. Dios puso al hombre en la tierra como una piedra primorosa en cuyo fulgor se reflejan todas las criaturas, porque está sobre todas las demás criaturas, y por lo tanto no es lícito que se endurezca por nada, ni que se endurezca contra Dios. Este mal es el peor de todos los males, porque no tiene respeto por nadie y no muestra ninguna misericordia. Desprecia a los hombres y evita tener interés por alguien. No se alegra con los hombres ni tampoco inspira buenas acciones. Es muy áspero, desprecia todas las cosas tal como antes él mismo lo dijo. La misericordia verdadera le contesta al duro de corazón y lo incita afablemente a que se esfuerce en ser bondadoso. La pereza, su comportamiento y su sentido. La quinta imagen muestra la pereza que sigue a la dureza de corazón y es como un sucio pus y parece deforme gusano que sale de la tierra, ya que cuando un hombre endurecido no busca ningún bien se vuelve perezoso, de forma que no desea ya ni honor ni santidad, sino que está hastiado y se olvida de la honestidad. Tampoco quiere luchar contra esos vicios, sino que más bien los atrae hacia sí por su pereza. Esta imagen tiene una cabeza humana, excepto que su oreja izquierda es de liebre y es tan grande que le cubre toda la cabeza. Esto significa que los hombres necios, en su insensatez, piensan que ellos son excelentes. Les gusta la ociosidad y no realizan nada bueno, solo ponen oídos a las habladurías. Y manteniéndose en su pereza, la convierten además en murmuraciones y comentarios degradantes y extienden estos comentarios a su alrededor, mientras que cubren con perversidad las verdaderas intenciones de su corazón. El resto de su cuerpo parece un gusano que no tiene ningún hueso, está enroscado en su agujero como un niño y se envuelve así en su ropa. Y esto significa que por el vicio del hastío, los hombres perezosos cambian la confianza que deberían tener con la ayuda de Dios, y en la elevación del hombre, esto lo cambian en sórdidos placeres como si fueran un inmundo gusano de tierra. Por lo que confiando más en la debilidad de sus carnes que en la fortaleza divina, se enredan en sus ocultos pensamientos y se envuelven en su estupidez. Y de este modo
evitan tener que levantarse hasta la honestidad de las virtudes y permanecen perezosos en la negligencia y en la insensatez de las vanidades, como este vicio indica claramente en su anterior parlamento. Así que la victoria divina le responde e impulsa a la gente a luchar contra el diablo. La cólera, su comportamiento y su sentido. La sexta imagen designa a la cólera, que está cercana a la pereza, porque la pereza atrae la desaprobación y entonces enciende el fuego de la cólera en la tentativa de quemar y consumir aquellos reproches. Esta imagen tiene la cara de un hombre. Nace en el hombre porque el hombre conoce el mal. Su boca es la de un escorpión, ya que amenaza de muerte como la picadura de un veneno mortal. Sus ojos están tan deformados que lo blanco es más grande que las pupilas, porque la rabia muestra más la virulencia del furor que la rectitud de la tranquilidad. Cuando una persona está enojada no piensa en nadie, sino que derriba la justicia como si estuviese ciego, porque produce tormentas de rabia. Sus brazos se parecen a los de un hombre, porque el poder de la cólera, privado del temor de Dios, se suma al poder del hombre en la ciencia del mal, que influye el diablo con su malicia para hacer lo que le gustaría hacer, aunque a veces no pueda llevarlo a término. El hombre, sin embargo, logra dar cumplimiento a su maldad por su pensamiento y por sus planes y por su obra, haciendo que su perversidad se manifieste abiertamente. Los animales irracionales a veces provocan lesiones a otros, ya que no los conocen. Otras veces se adelantan cuando tienen miedo de ser atacados, y otras atacan y matan porque tienen hambre. El hombre, sin embargo, en cuanto tiene odio, usa su cólera maliciosa para despedazar a veces incluso al que quiere, y a menudo produce el mal a quien le beneficia, devolviéndole un mal por el bien. Pero sus manos están retorcidas y tienen garras largas, y esto significa que todas sus obras están inclinadas a la acechanza y a la rapiña, y que en su insensata rabia, con ellas hace jirones las obras ajenas. Su pecho, frente y espalda parecen las de un cangrejo, porque un hombre encolerizado en su limitada capacidad de comprender no tiene en sí un momento de paz, ni de ley, ni tampoco cuenta las leyes de las instituciones que son honradas, porque en él todo carece de estabilidad, y esto le hace perder el control. Además, la rabia y el impulso violentos que están en él hacen que no esté satisfecho con el alimento espiritual ni con los mandamientos de Dios. Arroja fuera de sí todo lo que es justo y recto, así como la moderación y la suavidad de la armonía. Una persona así se precipita hacia atrás por los caminos tortuosos del mal y marcha hacia atrás hacia el diablo, tal como un cangrejo. Sus patas parecen de langosta y sus pies son como víboras. Esto significa que el hombre muestra la vanagloria en sus patas y en su andadura la envidia. Y en la vanagloria de la soberbia supera toda justicia y con la envidia destroza todo lo que puede agarrar. Esta imagen está entrelazada dentro de una rueda de molino que da vueltas, porque el hombre no avanza por el camino recto, sino que descansa en su propia voluntad y sigue su propio corazón. Y así sostiene los radios del borde superior con sus manos y los del radio inferior con sus pies, porque el hombre, con la exaltación de la libertad de su voluntad, hace su trabajo audazmente, por lo cual apoya sus pies sobre lo que está bajo esta libertad, ya que no se apoya en la justicia, sino siempre en la iniquidad. No tiene pelo en la cabeza, ya que la cólera hace que el hombre quede despojado del honor y de la buena fama y de la mente sana. Su cólera no le deja pensar en lo que está bien, ni tampoco en lo que es justo. También el cuerpo de esta imagen está desnudo porque no lleva puesto el vestido de la corrección y porque lo que a veces revela en su furor es incluso ultrajoso para sí mismo. Por ese motivo, de su boca manan grandes lenguas de fuego como antorchas, porque el hombre, cuando se enciende de cólera por una venganza malévola, dice muchas palabras ardientes e inflamables.
Tanto es así que hasta se olvida de Dios, como este vicio muestra en las palabras que dijo anteriormente. Pero la divina paciencia lo reprende por el furor de su arrogancia. Del mismo modo que Jacob habló a sus 2 hijos, que habían matado a unos hombres en su furor, diciendo: Palabras de Jacob. Simeón y Leví son belicosos instrumentos de iniquidad. En su conciliábulo no entres, alma mía. A su asamblea no te unas, corazón mío. Porque estando de malas, mataron a los hombres, y estando de buenas, desjarretaron a los toros. Maldita sea su ira, por ser tan impetuosa, y su cólera, por ser tan cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Génesis 49, versículos del 5 al 7. Y todo esto significa lo siguiente: la cólera y el odio que se unen en la maldad son instrumentos de iniquidad, siempre rechazan a Dios con su jactancia y queman todo lo que es justo y contra ello arrojan a sus maledicencias. Pero en sus ocultos pensamientos no está lo que piensan los justos, porque infringen la ley de Dios y no edifican sobre la piedra sobre la que se apoyan los pies de los santos, a fin de proclamar las maravillas de Dios. En efecto, todas las vías y la construcción de los esfuerzos santos y las obras santas se basan en los mandamientos de Dios. Además, el honor de los justos no debe estar cerca para no ser obscurecido por la voluntad de los que piensan que pueden hacer lo que quieren, y que procuran hacer caer en trampas a otros con sus insidias astutas. No se puede estar en medio de esta gente sin estar amenazado. La gloria de los justos, sin embargo, puede estar en los ángeles y con los ángeles de Dios y con los que contemplan la cara de la divinidad como en un espejo, y no puede ir con los que destruyen las virtudes de los hombres santos con sangriento fraude, o con los que usan la traición para penetrar las defensas de los santos maestros que se construyeron para proteger a los elegidos. En su locura hablan con maledicencia diabólica cuando se oponen a Dios y emprenden una batalla obstinada contra Él. Los enfados de su iniquidad son irreducibles, ya que no quieren abandonar el mal para nada y están dispuestos a seguir en su estado de condenación ruinosa por perseverar en hacer el mal. Por eso se les dispersará entre aquel pueblo que incluso los suprimirá al punto en que tratarán de esconderse como la serpiente en la cueva, ya que completamente exhaustos apenas pueden respirar, y se dispersarán entre los que reconocen a Dios, pero no para compartir con ellos la felicidad, sino para que la paja que son sea ignominiosamente separada. En efecto, ya que no siguen a Dios por esta razón, Él les entregará al olvido, y no tendrán ni prosperidad mundana, ni felicidad espiritual. Y así, sus muchas pasiones dispersan como el viento sus perversos deseos, y no tendrán tranquilidad ni con los que sirven a Dios, ni con los que se dan al mundo. La alegría necia, su comportamiento y su sentido. La séptima imagen significa la alegría necia. Sigue a la cólera porque es como su venganza y alivio. Cuando el hombre muestra alegría después de un acceso de cólera, humilla a sus mismos enemigos que, viéndolo alegrarse, sufren aún más gravemente la ofensa que les han hecho. La séptima imagen parece un hombre de la cabeza hasta los lomos, salvo que sus manos parecen de mono, y esto significa que los hombres dirigen el conocimiento de lo bueno que deberían aplicar a aspirar a las cosas celestes, pero en vez de esto, lo dirigen a los deseos de la carne, que están llenos de diversos tipos de vanidades, y así sobrepasan la medida de un santo género de vida y de las santas reglas. Con su necedad estropean todas sus obras, y en efecto en su inmoralidad depravada realizan, como las bestias, acciones que no corresponden al hombre. De lomos para abajo parece como una cabra, porque los hombres de este tipo olvidan que son hombres y menosprecian como bestias la facultad de la razón en su inestabilidad,
y saltan por lo que se está conforme a la razón. Entonces no tratan de tener como convendría, si fuesen razonables, ni sentido del discernimiento, ni honesta mesura. Por lo cual hunden los pies en las tinieblas hasta que no se pueden ver completamente. Esto significa que todos sus caminos implican diversas vanidades y no contemplan la justicia, ya que cuando cubren de obscuridad sus acciones perversas, no están abiertos a la honestidad del fiel, sino que han suprimido completamente de su memoria todo lo referente a la santidad. No lleva puesta ninguna ropa y está completamente desnudo, porque cuando el hombre no está rodeado de alegría espiritual, está desnudo en la presencia de Dios, porque está inestable y no dirige ningún suspiro de deseo a las cosas del cielo. Cuando el hombre desea fervientemente cosas terrenales y caducas, no siente cariño por las cosas eternas, como esta imagen lo demostró en sus palabras cuando habló anteriormente. Pero el deseo de Dios, como se mencionó anteriormente, responde a esta alegría necia y la exhorta a los hombres a dirigir su aspiración de las cosas temporales a las cosas eternas. El celo de Dios, su aspecto y su sentido. Entonces vi que el hombre mencionado anteriormente tenía en la mano una espada de 3 filos que tenía agarrada por la empuñadura y desenvainada. Esto indica que Dios enseña que su celo marcha por 3 direcciones y funda la raíz de la fe en su fortaleza y contiene los pecados de los hombres antes de la ley y en la ley, con los golpes de la divina venganza, y después de la ley sigue haciendo lo mismo con la novedad del bautismo, que lleva a la fe con las virtudes salvíficas y purifica con su mismo celo la absolución de los pecados de los hombres. La espada se balancea de un lado a otro para herir, porque el celo del Señor examina con su justicia tanto a los elegidos como a los réprobos. En efecto, como dice él mismo, el celo del Señor lucha contra el diablo y contra todos sus seguidores. Nadie será capaz de vencer el celo del Señor porque no procede de la unión de un hombre y de una mujer, sino que existe en Dios y juzga todas las cosas justamente en Dios. Por eso el celo del Señor juzga todas las acciones del hombre y las examina con el máximo cuidado. En efecto, ahogó a Sodoma y Gomorra con el soplo de un viento de azufre ardiente, porque estas ciudades cometieron pecados inauditos, aprendidos de las fauces del diablo y del comportamiento de la serpiente, con lo que la naturaleza del hombre se cubrió de vergüenza. También transformó a la mujer, hinchando su orgullo y exaltando su desobediencia, de modo que con este hecho, la caída en el pecado la convirtió en sal amarga. También golpeó al pueblo de Israel cuando se alejó de Dios y adoraron a Baal. Dios les envió a la dispersión y los sometió a la esclavitud de la gente extranjera, porque ellos habían despreciado su herencia legal. Y en efecto, separa todo lo que se tiene que separar y divide todo lo que se tiene que dividir. Divide la soberbia en 2 partes, aunque a veces permite que se eleve otra vez. Y ya que la soberbia no ha preguntado nada a Dios, sino que se procura todo lo que quiere, el celo de Dios derriba su principio y rechaza su fin. El celo también quema la lujuria con el fuego de la gehenna y encarcela la impiedad con un castigo apropiado. Además, abate duramente la vanagloria, que es el corazón de orgullo, y el fuego de pecado, que es el corazón de la lujuria, y la incredulidad, que es el corazón de la impiedad, ya que éstos están a gran distancia de Dios. Los que no quieren conocer a Dios, también Él los olvida en la recompensa, porque no lo buscan. En cambio, algunos hombres coquetean con ciertos vicios, pero sin abandonarse a ellos. Otros han caído en ellos y, sin embargo, en su juego con ellos, no llegan al punto de humillarse hasta los pecados más graves. Otros, sin embargo, piensan en ciertas falsas y hablan así de lo que es falso y de las faltas que tienen. Hablan con ellas, pero tampoco llegan a realizarlas. El celo del Señor
no destruye completamente esas personas, pero sí elimina esos deseos con varios castigos. El que desee la vida, que coja estas palabras del celo del Señor y que las coloque en el aposento más íntimo de su corazón. Penas de purificación de las almas de los que pecaron de amor mundano y la razón del castigo. Entonces vi una muchedumbre de espíritus malvados a quienes el celo del Señor con justo juicio había echado del cielo y a quienes Lucifer llevó consigo a su lugar de castigo. Esta muchedumbre se extendió entre los hombres de la tierra y aumentó la iniquidad entre los hombres. La muchedumbre de estos espíritus era y es tan grande que no puede ser contada y nadie la conoce excepto Dios. Estos espíritus esparcen múltiples adversidades entre los hombres, de modo que cada uno de ellos pone acechanzas y emboscadas en función de sus características para atrapar a los hombres. Algunos de ellos proclamaron a grandes voces que Lucifer no debería estar sujeto a nadie como Señor. Muestran al hombre como amar a los placeres mundanos y lo persuaden además para que los anhele y los ame de verdad. Aquí entonces yo vi dos fuegos, uno con una llama pálida y otro con una llama roja. Y el que tenía la llama pálida no tenía ningún gusano, pero el que tenía la roja estaba lleno de gusanos. Algunos de ellos parecían pequeñas serpientes, pero otros tenían morros puntiagudos y colas afiladas, pero todos, sin excepción, carecían de patas. Las almas de aquellos que habían pecado con el amor al mundo, mientras que habían estado en sus cuerpos, estaban siendo castigados por estos dos fuegos, y afligidos tanto por uno como por el otro. Pero los trituraban sobre todo el ardor del fuego rojo y los mordiscos de los gusanos. Las almas de los que habían sido incesantes en su amor del mundo estaban afligidas sobre todo por el fuego pálido, y las almas de los que se habían entregado completamente a su amor del mundo estaban castigadas por el fuego rojo. Y las almas de aquellos que en el deseo por las cosas del mundo asumieron en su pérfido modo de hacer dos actitudes hipócritas, de modo que habían elogiado lo que los disgustaba y reprobado lo que les complacía, como si tuviesen que soportar lo que por otra parte hacían libremente, estos estaban atormentados por los gusanos que tenían la forma de serpientes. Las almas de aquellos que habían deleitado con el amor mundano estaban atormentadas por los gusanos que tenían el morro puntiagudo, mientras las almas de los que habían pecado con menor gravedad en su amor al mundo sufrían en el fuego pálido. Aquellos que habían pecado más gravemente soportaban el fuego rojo con sus gusanos. Vi esto y entendí estas cosas por el Espíritu viviente. Estas penas producen la purificación en las almas que los que lo merecieron en vida gracias a la penitencia. Y oí una voz de la luz viva que me dijo: estas cosas que ves son verdaderas y son tal como las ves, y aún hay más. Porque los tormentos de estos castigos purifican las almas de quienes viviendo en el mundo transitorio merecieron la limpieza de sus pecados en el mundo que no es transitorio. Y esto fue gracias a la penitencia. Pecados de los que no pudieron purificarse plenamente en la vida a causa de una prematura muerte y por los que no fueron pasados por el tamiz de los divinos flagelos de Dios misericordioso. Por lo cual estos tormentos los limpiarán, a menos que sean arrebatados de estos castigos por las buenas obras de los hombres que viven, o por las virtudes de los santos. Porque Dios está en sus obras cuando invocan con piedad a la gracia divina. Las almas que están en el recuerdo de la santa eternidad se purifican, mientras que las que están en el olvido quedarán en el olvido. Las almas de quienes están en el número y el recuerdo de la santa eternidad por estas purificaciones limpian las manchas de sus pecados y pasan al alivio, mientras que las que están en el olvido permanecerán en el olvido, sometidas a otros castigos. ¿De qué manera los hombres, haciendo penitencia,
pueden castigar en ellos mismos el pecado del amor mundano, según la sentencia de los jueces y según la entidad del pecado. No obstante, si los hombres que se afanan en el amor mundano quieren vencer a los malvados espíritus que se les proponen, y si están impacientes por evitar los castigos que ves, que se castiguen ellos mismos con cilicios y látigos, que se mortifiquen comiendo solo pan y agua, según el grado de que hayan pecado por la voluntad que pusieron, y por el tiempo, y por las conversaciones pecaminosas. Y como el verdadero maestro, hecho hombre, prescribía a los que querían arrepentirse que se presentaran a los sacerdotes, quien quiera verdaderamente arrepentirse tiene que presentarse al juez, para que pueda imponerle una penitencia según la entidad de su pecado. El juez, sin embargo, es el sacerdote que desempeña este oficio en el lugar de mi hijo. En efecto, cuando la conciencia del hombre se siente culpable, debe decir sus pecados al sacerdote, como se mostró en la ley, cuando los leprosos se mostraron a mi siervo Moisés. Por esta razón los pecados deben manifestarse al sacerdote, ya que el temor vergonzoso de la confesión participa del sudor de mi hijo, y la penitencia en las gotas de su sangre. Se aprueba la penitencia indicada por el sacerdote. Conviene la penitencia aprobada por el sacerdote, porque la expiación no puede ser producida en las almas por los tormentos más allá de la medida indicada por el juez. El amor mundano ni teme a Dios ni lo quiere. El amor mundano, sin embargo, no teme a Dios y no lo aprecia, sino que atrae todas las cosas que le complacen, y se justifica ante Dios por todas las cosas que busca en las criaturas, diciendo que han sido creadas para su uso. Además, no teme a Dios, al que debería temer, sino que sigue su propia voluntad más que la de Dios. No aprecia a Dios, porque no quiere dejar sus deseos carnales, y tampoco retiene del amor de Dios, y por eso abraza al mundo completamente. Salomón, imbuido del espíritu de la sabiduría, habló contra este amor diciendo: Palabras de Salomón. Principio de la sabiduría es temer al Señor, porque fue creada en el seno materno juntamente con los fieles, y acompaña a las mujeres elegidas, y se reconoce en los justos y en los fieles. Eclesiástico 1, versículos 14 y 15. Esto que se dice tiene que entenderse así. El primer aspecto de la sabiduría es el temor del Señor, del mismo modo que la aurora precede al sol, ya que cuando el hombre comprende que ha sido creado por Dios, comienza a temer a Dios, y lo que se teme se honra, y lo que se honra se ama, y si se ama justamente, también es honrado justamente. Por lo tanto, quien sabe que procede de Dios, que sea fiel en sus obras y que tenga fe en Dios, para que Él lo salve, pues la fe es la protección para el santo. Afánese en merecer el ser salvado, y haga esto en la fe, donde la sabiduría encuentra el cumplimiento, ya que el hombre está envuelto en sus pecados. Trate con sabiduría de cómo alejarse de ellos y arrancar de sí aquel enredo de vicios que tiene en la vista, en el oído, en el gusto, en el olfato y en el tacto, igual que un artesano lima sus moldes hasta el tamaño correcto. Oh, qué grande es la sabiduría. Por eso el hombre empieza a actuar con los derechos de la carne y con el temor que nace de la sabiduría para hacer lo que sea necesario para renunciar a aquellos pecados que podría cometer. Y así, en el santo se forma la fe con estas obras, con la sabiduría del temor de Dios, y con ella las realiza todas. Del mismo modo, la sabiduría hizo bien todos sus trabajos, y esto al principio de la creación. Pero el temor del Señor también habita en las mujeres santas elegidas, ya que Dios creó a las mujeres de modo que le teman a Él y respeten también a su marido. Por eso la mujer siempre debería ser tímida. Ella es casi como la morada de la sabiduría, ya que en ella se cumplen acontecimientos de la tierra y del cielo. En efecto, por una parte, el hombre procede de ella, pero por otra parte, se manifiestan en ella las buenas obras, con el pudor de la castidad. Si ella no tuviera el temor, no sería capaz de cultivar el pudor de la castidad,
porque sin temor la serpiente muerde todo lo que puede. En cambio, una mujer recta recoge en su seno todas las riquezas de las buenas obras y las santas virtudes, y no pone nunca límite a su buen hacer, hasta que no lo cumple completamente. Así que el temor del Señor acompaña a las mujeres electas que fueron elegidas por santidad y justicia, ya que las virtudes actúan en ellas. Con justicia, el temor del Señor está también con quienes en todas las ocasiones cumplen la ley y los mandamientos de Dios, y en los fieles que abandonan su cuerpo y el mundo por la causa de Dios. Y se encuentra en los grandes milagros de los fieles, que con obras buenas y santas resplandecen en todo el mundo como el sol. Sin embargo, no pueden hacer estas buenas obras sin el temor del Señor, pero gracias a Él las realizan en la fe. En cambio, el amor mundano no tiene ningún temor del Señor. Estas cosas se han dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes, y son dignas de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para hacer el bien. Entonces vi otros espíritus en la muchedumbre que mencioné antes, que afirmaron a grandes voces con gran clamor y regocijo que Lucifer era digno del honor que se arrogó. Estos espíritus llevan la mente de los hombres especialmente hacia la petulencia y los animan a permanecer en ella. Penas de purificación de las almas que pecaron de petulencia, razón del castigo. Y vi un fuego grande y rojo circundado por el aire, y era tan denso que sus llamas no podían encontrar el desahogo. En este fuego se encontraban muchísimos pequeños gusanos ardientes que hacían mucho ruido y estrépito con su movimiento. Las almas de los que habían pecado de petulancia mientras habían estado vivos se retorcían de tal modo que este fuego amargo no podría jamás permitirles apenas respirar. En efecto, el fuego estaba rodeado por un aire que era tan denso que no dejaba pasar ni un soplo. Los costados y los pies de estas almas estaban siendo atormentados por los gusanos. Se abrazaban en este fuego rojo porque se habían afanado en cultivar la petulancia mientras que habían estado vivos, y padecían esa asfixia en él porque imitaron descaradamente los modos mudables de las regiones diferentes. Y como sus costados y sus pies se habían enroscado tan a menudo en el descarro de sus movimientos por aquí y por allá, ahora fueron atacados fuertemente por los gusanos mencionados. Y vi y entendí estas cosas. ¿De qué manera los hombres, haciendo penitencia, pueden borrar en su cuerpo los pecados de la petulancia? Y de la viva luz que he mencionado antes, oí que una voz me dijo: estas cosas son verdaderas. Aquellos que en la vida han pecado de petulancia serán purificados con estos castigos. Pero si los que están enredados por este vicio se preocupan de evitar la sugerencia de los espíritus malignos y desean huir de estos tormentos, practiquen la abstinencia de las comidas y de las bebidas, y elijan el castigo de los latigazos, según la calidad de sus pecados y según la disposición de su juez. La petulancia que no tiene estabilidad es la vanidad de vanidades. La petulancia no tiene estabilidad, ya que concentra todo su pensamiento en lo que desea hacer. No reconoce a Dios como un sumo gozo, ni que solo se deleita de aquello que le gusta, y por lo tanto es la vanidad de las vanidades. Tampoco mantiene ninguna preocupación, porque cuando una vanidad ha pasado, otra la sigue rápidamente. En cambio, lo que es sagrado permanecerá para siempre. Cuando una persona atiende única y libremente los deseos de su carne, se dice que es vanidad, porque cuando está en la infancia le gustan los juegos, después en su juventud abraza la lascivia, después más tarde distingue y reconoce más perfectamente lo que es el bien y el mal. Entonces se aburrirá con las cosas de su niñez y de su juventud, como si nunca hubiera vivido aquellas edades, y cuando llegue a la vejez, en ella se secará y recordará, suspirando y llorando, sus años pasados, que sin embargo no podrá recobrar. Todas estas cosas del hombre y en el hombre son vanidad. Los bosques reverdecen y se secan las flores, y las flores florecen de nuevo y se marchitan.
y la hierba crece y se corta. ¿Y entonces qué queda? Lo que el hombre ahora ve, en un instante no lo verá. Lo que ahora tiene, en un instante no lo tendrá. Y con lo que ahora ríe, en un instante llorará. Por eso todas las cosas son vanas, porque son caducas. Esto es, mueren y desaparecen. En efecto, mueren y no siguen viviendo en este mundo. También pasan de un estado noble a uno innoble, y de la riqueza a la pobreza. Los hombres que fueron llamados divinos han muerto. En cambio, la fortaleza de la santidad no disminuirá. Pasaron los reyes y los líderes que antes eran honrados, y nombrábamos con respeto. Los que siendo de rango inferior y careciendo de riquezas casi suben al Olimpo desde aquella miseria e indigencia, también cayeron. Pero la fuerza de la santidad, de la que todos los bienes proceden y que todos los bienes traen consigo, no caerá, sino que permanecerá para siempre y en la vida eterna. Estas cosas se han dicho para la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y son fidedignas. Quien tiene fe, que preste atención a estas cosas y que las recuerde para realizar el bien. La diversión vana. En la muchedumbre que mencioné antes, vi otros espíritus que proclamaban que Lucifer era digno del agasajo y del honor de las virtudes, y fingieron conocer la canción indescriptible de los espíritus benditos que están delante del trono de Dios, y persuaden a los hombres a dedicarse en dichos y hechos a la vanidad de la desenfrenada diversión. Penas de purificación de las almas que pecaron de vana y desenfrenada diversión, y la razón de su castigo. Y vi una niebla negra, en la que había un enorme fuego que producía un humo como aquel en el cual todo se aniquila y también se aquilata. Y en este fuego, en el humo y en la niebla, fueron castigadas aquellas almas que en la vida se entregaron al pecado de la vana y desenfrenada diversión. Tuvieron que soportar el fuego por haber gozado de este vicio, el humo por haberlo deseado, y la niebla por la inconstancia de sus costumbres, que variaron demasiado a menudo por este vicio. Y yo vi y entendí estas cosas por el Espíritu vivo. ¿De qué manera los hombres, haciendo penitencia, puedan castigar en ellos mismos el pecado de la diversión vana? Otra vez oí la voz de la luz viva, que mencioné antes, decirme: estas cosas que ves son verdaderas, y son tal como las ves. Pero si los que persisten en este vicio, en la vida, quieren rechazar la sugerencia del diablo y evitar los castigos, que aflijan su carne con ayunos en proporción a la calidad y el alcance de sus pecados, y en estas mortificaciones también eviten las bebidas costosas, según el justo juicio de sus jueces. Quien va descaradamente en busca de la diversión vana, encamina el alma a la vanidad y a la mentira. La diversión con sus costumbres vanas y desenfrenadas hace el juego a los hombres según su deseo y su elección. Los espíritus malignos quieren burlarse de la armonía celeste, pero no prevalecerán. Por lo tanto, a través de la vana y desenfrenada diversión, atacan y engañan a los hombres con las bromas más variadas, ya que en verdad no pueden divertirlos. La sinfonía de la alabanza adecuada a Dios no puede tener fin. Nunca puede faltar porque es la plenitud de la verdad. El afán de diversión pregunta a su propia alma para ver a dónde puede elevarse y lo que puede hacer. Y cuando se mira en el espejo del conocimiento se convierte en vanidad y en mentira. No importa dónde le encamine el sonido o qué hace mientras está en la tierra, mientras que le guste. Y a cualquier sitio que vaya, lleva el sonido de los elementos que le agradan. Cualquier cosa que se investiga sin Dios está destinada a la destrucción.
Los hijos de los hombres son vanos, porque insistentemente aspiran a cosas sorprendentes, investigando y actuando según sus posibilidades. Abandonan la verdad que Dios les revela y colocan como falsos dioses a un profeta falso y engañoso, como si fuera una montaña. Y en todas partes preguntan a quién les predicen los signos. Y cuando lo han hecho, consideran la verdad su falsa ciencia, y se engañan a sí mismos y a los demás. Porque cualquier cosa que se investigue sin Dios y que se encuentre sin Dios, está destinada a la destrucción. Cuando buscan y encuentran diversiones y danzas en su carne y su sangre, se van a ganar el escarnio. Y en ese escarnio se apagarán como pavesas de ceniza, casi reducidos a la nada. Estas cosas se han dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes, y son dignas de fe. El que tiene fe las considera cuidadosamente y las recuerda para actuar bien.